para poder trasladarse es el mejor horario. Sí. Muy bien, vamos a tener una charla ahora, debate, ver diferentes posturas y análisis para seguir hablando de este conflicto que tiene como protagonistas a Rusia y Ucrania. Bueno, tenemos varias personas para presentar. Está vía Zoom Tatiana Viatkina, del Comité Ruso de Cooperación con América Latina. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, estimados amigos argentinos. Un gran saludo desde Moscú. Muy bien. Melina Torús, que es analista internacional, que está aquí en los estudios de C5N. Gracias, Meli, por estar acá. Y también Pedro Lili, que es neurocirujano de la comunidad ucraniana en Argentina a través del móvil de C5N. Ahí lo tenemos a Pedro. Gracias, Pedro, por hablar con nosotros nuevamente. Por favor, un placer. Acaba de terminar la misa, Pedro. Ahí te estamos viendo, parado en estos minutos nada más en cuanto ha finalizado. Contanos cómo se vivió. Bueno, ha sido un momento casi mágico, te diría, conmovedor. Nosotros, los argentinos de origen ucraniano en la Argentina, estamos terriblemente preocupados, angustiados. Nos expresamos con un petitorio al gobierno argentino, hemos ido a la embajada que no nos tomó un petitorio, a la embajada rusa, que no nos aceptó un petitorio que le hicimos también. Y hoy vinimos aquí, somos un pueblo pacífico, cristiano, de muchas religiones, así que vinimos aquí a rezar porque sabemos que tenemos la verdad y vinimos a depositar nuestra fe en Dios una vez más. En el caso de esta apertura a la negociación, Pedro, estas comitivas que se disponen a dialogar, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo ha recibido la comunidad ucraniana en Argentina? No, por supuesto, todo lo que sea vivir en paz, todo lo que sea cesar el fuego en este momento es extremadamente importante. Ustedes estuvieron charlando con Sol recién, ya se están dando cuenta de la crisis enorme humanitaria que se está viviendo. La verdad que es real esto no es ninguna película, no es una serie de Netflix, no, esto es algo que súbitamente un país agresor agrede a un país amigo. Claro que le avisa durante 2 meses que lo va a agredir, ¿no? Que le pone 200.000 fuerzas armadas alrededor del país y lo va a invadir. Y lo invadió. Aquí hay que ponerse un poco en la mente de Putin por qué invadió Ucrania, ¿no? Pero claro que no hay más lugar en el mundo para épocas zaristas, para imperialismos. La Unión Soviética hace rato que cayó. Y Ucrania es un país libre, soberano e independiente. Justamente con esa pregunta, Pedro, del por qué Rusia invadió Ucrania, le quería trasladar a Tatiana, porque Tatiana por ahí nos puede contar, analizar un poquito más con la visión, obviamente, rusa, a ver qué es lo que sucedió y cómo podemos entender todo este conflicto desde esta otra parte del mundo, ¿no? Tatiana, a ver qué nos podés decir vos. ¿Por qué se invadió Ucrania? Lo que puedo decir que, bueno, nosotros queremos mucho a nuestros hermanos ucranianos y sabemos que en Argentina hay muchos descendientes del pueblo ucraniano y siempre eran nuestros amigos y siguen siéndolos. Y yo no considero que Rusia invadió Ucrania porque, bueno, este conflicto ya empezó en 2014 en Ucrania. En el golpe, cuando hubo golpe de Estado militar, golpe profascista en Ucrania. Y bueno, todos estos acontecimientos, Donbass es la parte oriental de Ucrania, no quisieron vivir con los fascistas porque de verdad en Ucrania se proclamaron, no sé, como el fascismo es como la ideología número 1 y siempre criticando Rusia, etcétera. La gente que vivía en Donbass es ruso hablante, porque en Ucrania prohibieron el idioma ruso, prohibieron todo lo ruso y siempre amenazándonos. Eso fue, sí, la verdad, y durante 8 años nadie se preocupaba por lo que está pasando en Donbass, por que bombardeaban Donbass, que mataban a la gente, que la gente estaba refugiada en los sótanos, etcétera, que tenían que irse a otros países, tenían que irse a Rusia. Nadie hablaba sobre eso. ¿Dónde estaban todos los medios de comunicación y por qué nadie ayudaba a estas repúblicas de Donbass? Y si no lo considerás invasión, Tatiana, ¿cómo No. podrías definirlo lo que está ocurriendo No, entonces? claro. ¿Qué es? Para bueno, es la operación militar contrafascista
de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, porque en Ucrania hay, no sé, esta ideología. Nosotros no podemos dejar que esto esté cerca de nuestra nariz. Las bases de OTAN que quieren poner ahí, también la bomba nuclear que quieren tener, eso lo declaran. ¿Cómo nosotros lo podemos dejar? Nosotros tenemos que prohibirlo y nosotros no estamos realizando la guerra contra el pueblo ucraniano, en ningún caso. Mi esposo, por ejemplo, es de descendencia ucraniana. ¿Cómo yo puedo estar en contra de nosotros? Nosotros estamos organizando la operación militar contra los objetos militares del gobierno profascista ucraniano, para tranquilizarlos ya y para salvar al pueblo ucraniano también. Perdón, pero es la verdad. No, a ver, la idea es justamente, Tatiana, poder escuchar todas las voces. Nosotros lo que Claro. queremos es justamente eso. Sí, no sé, el doctor Lilic tendrá algo para decir, porque está Exacto, poder escuchando escuchar todas las atentamente. Pedro. Sí, yo creo que sí, claro. Me encantaría que ustedes pudieran darle a Tatiana el diccionario de la Real Academia Española, porque una cosa es la invasión, y no entiendo bien la diferencia entre operación militar con 200.000 soldados que entran a un país que no es fascista porque tiene un gobierno electo democráticamente. El 75% de la población ucraniana eligió a este presidente, que no es fascista ni nada por el estilo. Y esa retórica del nazismo, etcétera, etcétera. Les recuerdo, a Tatiana, hágale acordar, por favor, que el presidente Zelensky es de religión judía. La mitad de nuestro gabinete es de origen judío. En Ucrania se toleran todas las religiones, no envenenamos ningún espía en ningún lugar de Europa, no mandamos gente a Siberia. Es realmente democrático, no tiene ningún sentido, pueden mentir lo que quieran, no tienen argumentos que justifiquen la invasión de un país soberano. Así que me parece que el respeto, por supuesto, vivo en la Argentina. Nosotros acá estamos acostumbrados a respetar todas las opiniones, a disentir, a hablar entre nosotros, tratar de ponernos de acuerdo. Pero mentiras flagrantes que son parte de la desinformación, inventos que no tienen ningún asidero. Le reitero, a ver si no, yo me ofrezco, Tatiana, en regalarle un diccionario de la Real Academia Española. Te hago una consulta que tiene que ver justamente con esto que vos estabas diciendo. O sea, ¿por qué entonces el interés, diríamos, por ejemplo, de Rusia de querer confundir, como vos decís, con la información? ¿Cuál sería el interés a nivel global? Porque no estamos, o sea, nosotros ahora estamos hablando de la Argentina porque, bueno, vos estás acá, porque hay una gran comunidad ucraniana aquí en nuestro país desde hace muchos años. Pero, ¿cuál sería el interés? ¿Cuál sería el interés? Bueno, de confundir, vos sabés sí. que en una guerra, en una guerra o en una invasión se vive de diferentes formas, se pelea de diferentes formas. La guerra cibernética, la guerra a través de la informática, los hackeos y las mentiras sobre todo. Esto no es nuevo, esto viene de Goering, todavía de la época del nazismo. Miente que algo quedará. Y es lo que está haciendo en este momento. No hay ningún asidero lógico. Está la historia detrás de todo esto. La verdad que no... Veo que cambiaron por lo menos el argumento. Ya no dicen que Rusia existía antes que Ucrania, porque cuando nosotros éramos cristianos, ellos todavía vivían en la estepa. Así que no veo que van cambiando los argumentos, los van adaptando. Pero muchachos, yo le pido a la gente que reflexione. ¿Qué le parece a la gente? ¿Por qué no ponen ustedes una encuesta a ver qué les parece a la gente? Si esto no es una invasión, ¿qué es una invasión? Vamos a seguir dándoles la palabra a todos, pero queremos también escuchar a Melina como analista internacional para que pueda dar también una visión que no está, en este caso, en ninguno de los polos, ¿no? Sino tu visión como profesional. A ninguno de los dos lados, pero no estoy diciendo ninguna sorpresa. Empezá de vuelta, dijiste que... Claro, la principal diferencia acá en las dos visiones. Sí. Por una parte, Rusia reconoce a estos sectores, a estas nuevas repúblicas separatistas, la República de Donetsk y la República de Lugansk, mientras que Ucrania lo considera como su propio territorio. Y creo que eso se ve bien reflejado en las dos posiciones que estamos viendo ahora con los invitados. Desde la comunidad internacional, creo que ya lo sabemos todo, Rusia desde la caída de la Unión Soviética está pidiendo de que la OTAN no se siga expandiendo hacia el este. Entonces esto sería como una suerte de respuesta. De nuevo, no estoy intentando justificar porque nadie quiere una guerra, es la forma más letal de las violencias.
Entonces, yo creo que esa es la cuestión. Las cuestiones son las repúblicas separatistas. Creo que no soy la única que dijo, no, Rusia no va a invadir. Creo que todos creíamos que Rusia no iba a Que no invadir. iba a pasar. Sí. Que no iba a pasar misión militar especial, invasión, como quieran llamarle. Todos decíamos que no. Y sí, como decían, capaz si había una invasión iba a ser en las repúblicas separatistas. Claro. Nadie pensaba que iba a llegar hasta Kiev. No. Claro. Que como hoy creo que ayer nos enteramos, Kiev supuestamente está totalmente aislada de Occidente ahora, de la comunicación con Occidente. Sí, además con su pueblo armado, ¿no? Como está Y con pasando en el este pueblo momento, armado, no sí. solo las Fuerzas Armadas, sino Sí, que sí, llamó a todo, a quien pueda, que Sí, se... civil. Civiles La ley que marcial, se armen. está re También eso claro, sí. tenemos que ver qué pasa a futuro, si eso se convierte en un problema también, porque estamos armando civiles, estamos armando un montón de gente que después no sabemos qué va a suceder. Pero nada, son todas esas incógnitas que obviamente no se pueden responder ahora porque estamos en medio de un conflicto. Yo le quiero dar la palabra a Tatiana, pero antes, Pedro, me quedó por preguntarte algo. ¿Ucrania hizo todo bien? ¿No se equivocó en nada? Bueno, Ucrania es una democracia que eligió un presidente que tiene una política y hubo un referéndum que acercó a Ucrania. La mayoría del pueblo ucraniano votó integrarse a la Unión Europea. Eso es lo que hizo Ucrania. Después hubo, por supuesto, manejos políticos, económicos, en los que Rusia está claramente involucrada, y después comenzó el tema de la OTAN, que no va a terminar acá porque empezó por Ucrania, pero ya amenazaron seguramente van a hacer otras operaciones militares similares en Finlandia y en Suecia. No puede un Estado extranjero dictarle la política a un país soberano. Los que deciden son los 47 millones de habitantes que viven dentro de Ucrania. Con su voto son los que deben decidir. Si Ucrania quiere pertenecer a la Unión Europea, primero ya lo decidieron, y si quiere pertenecer a la OTAN nunca ha sido preguntado. Así que yo creo que la única forma de defensa que teníamos en Ucrania para esto que pasó, para la invasión que pasó, era la pertenencia o el apoyo de la OTAN. Yo les recuerdo a ustedes que Rusia está garantizando, es garante, también que es un violador serial de tratados, pero es garante, luego del Tratado de Budapest, que Ucrania devolvió todo su arsenal nuclear. Rusia, Estados Unidos e Inglaterra eran garantes de la libertad y de la integridad del territorio ucraniano. Me gustaría escuchar un comentario acerca de esto por Tatiana. Justamente ahí va a ir. Tatiana, ¿vos tenés algo para responderle en este punto? En todos los Señor puntos, Pedro, en realidad. en primer lugar quisiera agradecerle por su ayuda. Si yo tengo todos los diccionarios, no se preocupe, comprendo muy bien castellano. Entonces, lo que usted dijo sobre, el presidente electo, que no tiene ninguna formación política, que es actor, un payaso, eso no importa. Bueno, sí lo eligieron. Yo considero que es un títere de los Estados Unidos, del Occidente, porque es provechoso para ellos tener un títere encabezando el gobierno que esté en contra de Rusia. Lo segundo, los judíos, pregúntame, ¿qué piensan los judíos en Rusia y en Israel, por ejemplo, sobre él? Sobre el presidente que glorifica el fascismo en Ucrania, que apoya a los nazistas. Mi bisabuela y mi bisabuelo murió en la Segunda Guerra Mundial, luchando contra el fascismo. Y los fascistas también eran entre los ucranianos, como entre los rusos también. Pero en Rusia no los glorifican. Y en Ucrania ahora está prohibido celebrar el Día de la Victoria contra el fascismo, toda la simbólica de esta victoria. Y los líderes del fascismo de aquella época, los que luchaban en el lado de Hitler, ellos son los héroes nacionales. ¿Cómo es? Nosotros no podemos dejarlo, sí, que eso pase. Y otra cosa de la OTAN. Bueno, nosotros estamos leyendo las noticias, siguiendo las noticias de nuestras fuentes oficiales, que Putin ordena imponer un régimen especial de alerta para las fuerzas de disuasión del país. Esto nos está amenazando la OTAN desde hace mucho tiempo, y si nosotros no empezáramos esa operación militar, ya empezarían ellos eso. Bueno, de hecho,
es la guerra de la OTAN contra nosotros. Estaría Y bueno preguntarle... abastecen, y la Unión Europea ya ¿Puedo anunció contestar algo? sobre el abastecimiento del arma, con el arma a Ucrania. Sí, Pedro. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Sí, Entonces, es difícil combatir con ondas o con molotov contra los tanques, está claro eso. Le quiero recordar a Tatiana que en la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de ucranianos en la lucha contra el nazismo, el fascismo, el mismo fascismo que tiene el señor Putin. Así que no nos venga a decir eso, porque 6 millones de ucranianos defendieron a Rusia en aquel momento. Luego Rusia se quedó con la mitad de Ucrania, luego se quedó con el 100% de Ucrania. Así que no nos vengan a decir cosas que la historia en cualquier libro está. Murieron, no hay ningún régimen dictatorial, no hay ningún régimen fascista. Creo que eso está exactamente del otro lado de la frontera. Y la verdad que... señor Pedro, perdón, usted está muy lejos para verlo. Yo lo veo con mis propios ojos, porque yo trabajo en Moscú y yo tengo un montón de mis alumnos, trabajo también en la escuela, que son refugiados de la región de Donbass, los que con sus propios ojos vieron, conocen qué es la guerra y cómo estos fascistas, cómo los bombardeaban, cómo prohibían el idioma, cómo los percibían. No es el fascismo, no es el nazismo. Todo lo ruso, eso es lo malo. ¿Cómo es? Nosotros nunca, durante estos 8 años de este conflicto, nosotros nunca ofendíamos a los ucranianos. Yo repito, yo tengo familiares ucranianos, mi esposo es de raíz ucraniana. ¿Qué yo tengo que decir? No, nunca yo he dicho nada. Yo respeto mucho a nuestros hermanos ucranianos. Somos un pueblo. Nosotros luchábamos juntos contra el fascismo, etcétera. Siempre estábamos juntos. Y la República Ucraniana era una de las repúblicas ricas de nuestro país, de la Unión Soviética, nuestra república hermana. Lo que está pasando ahora es lo que los usan. El Occidente y los Estados Unidos los usan para sus intereses. Tatiana y Pedro, que le quiero pedir a Melina también, a ver si podemos echar un poco de luz sobre lo que tiene que ver con la OTAN, que es lo que se está mencionando acá, ¿no? Porque la OTAN viene avanzando, es decir, más allá de la decisión que pueda tener Ucrania de querer pertenecer a la OTAN, algo que hasta ahora ha sido denegado, ¿no? Y han sido dejados solos, tampoco ha ingresado a Europa. Había pactos preexistentes y la OTAN viene avanzando y Rusia se siente desde algún lugar, es lo que explican, amenazado y por eso en parte también acciona. ¿Querés comentar algo al respecto o corregir lo que acabo de decir? No, también no hay ningún problema. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Ahora actualmente, dado el conflicto, obviamente Ucrania no puede unirse a la OTAN por el estatuto de la propia OTAN, porque tienen que tener sus fronteras establecidas y no en disputa. Entonces, pero antes tampoco lo logró. Antes tampoco lo logró porque, bueno, siempre hubo una traición de estos lugares que Rusia consideraba como intereses vitales, que lo vimos también en 2014, ¿no? Y lo vimos también en Georgia en 2008, que son estos lugares donde Rusia siente que es su espacio de influencia, donde no se le debe disputar su hegemonía. Entonces, que venga la OTAN o que venga cualquiera, que Estados Unidos o quien sea, viéndolo desde la óptica de Rusia, ¿no? Que venga a su patio trasero es como un poco de estar incitándolo a una respuesta. Sí. Me estás contaminando el lugar, me estás como ocupando mi territorio, diríamos. Claro, rodeando. exactamente. Ahora, me quedo con esto que estaban hablando los dos, ¿no? Con esta cuestión del nazismo, de la guerra y demás y de las matanzas, pero también yo pensaba... cada uno, obviamente, y la historia, cada uno la relata desde su visión, diríamos. No hay una sola historia. Lamentablemente, ¿no? Cada uno lo va armando y cada país arma. Nosotros en la Argentina tenemos la nuestra. Según a donde estudies, ahí tenés un poquito más o menos de contenido de la realidad o de lo que, como lo quieran llamar. Ahora, la pregunta que yo me hago es... ¿cómo es posible entonces, teniendo en cuenta estos dos criterios, tanto el tuyo Pedro como el tuyo Tatiana, cómo es cómo consideran ustedes que se pueden sentar las dos naciones a unificar criterio? ¿O en realidad lo único que queda acá para vos, Tatiana, es que Ucrania obviamente desista absolutamente de todo lo que ella quiere como nación conquistar? Y vos, Pedro, en realidad consideres que Rusia nunca va a bajar los brazos y que entonces lo que quiere justamente es quedarse
con territorio que no le correspondería? Yo puedo contestar, primero las damas, perdón, Tatiana. señor Pedro. Gracias, ¿quiere Pedro. decir? Sí, decime, Tatiana. Ok, muchas gracias. Bueno, nosotros queremos la paz y estamos esperando la respuesta de los ucranianos y de nuestros colegas que, bueno, en Bielorrusia tienen que pasar las negociaciones y nosotros hemos propuesto. Y muchas veces durante todo este tiempo de 8 años nosotros tratábamos en Minsk, ustedes saben, los acuerdos de paz de Minsk, Sí. los que no seguía Ucrania nunca, y nosotros tratamos diplomáticamente resolver este problema. Y hasta el último momento, el 24 de febrero, quiero recordar, tenían que celebrarse las negociaciones en Génova en Europa, entre nuestro canciller y el canciller de los Estados Unidos sobre Ucrania, etcétera. Y bueno, ellos lo cancelaron unas horas antes. Entonces, en Francia también este mismo día tenían que realizarse las negociaciones. También las cancelaron. Y Ucrania tampoco quiso hablar con nosotros. Entonces, en este caso, ¿qué teníamos que hacer? Nosotros tratábamos de hablar hasta el último momento. Como yo dije, nunca nosotros ofendíamos a los ucranianos. Nunca nosotros les cortábamos todas estas condiciones para vivir. El gas, por ejemplo, no nos pagaban por el gas, nosotros abastecíamos el gas, ¿sí? Y bueno, nosotros siempre tratábamos de arreglar hasta el momento que nos amenazara ya la amenaza militar, perdón. Sí. Tatiana, le vamos a dar la palabra a Pedro ya para agradecerle y para despedirlo posteriormente. Pedro, adelante. Sí, gracias. Sí, Tatiana, yo también conozco Moscú, conozco San Petersburgo, tengo amigos médicos, importantes científicos rusos, así que yo también conozco Rusia, conozco de geopolítica, conozco necesidades. En ningún momento hubo una proclama ni amenaza de Ucrania absolutamente a nadie. Ese es un invento de la desinformación de ustedes. No tiene nada, pero nada que ver con la realidad. Pero yo soy la verdad que les testigo de eso. agradecemos ¿Cómo muchísimo esta usted puede ayuda. decir que Yo la es una escuché a usted, mentira? sepa escucharme a mí. Aquí en Sí, Occidente, perdón. cuando uno habla, el otro escucha. No, está bien, no hay problema. Lo que le quiero decir, que no nos ayuden más, porque si esta es la ayuda que vamos a recibir, les agradecemos muchísimo. Vuélvanse a su casa, nosotros no los necesitamos. Le voy a repetir por última vez, Tatiana. Aquí en la Argentina tenemos democracia. En Ucrania había democracia, había un presidente y una democracia activa. La gente había elegido libremente. Hay una constitución, una bandera y un himno. Dejen de seguir invadiendo pueblos alrededor de ustedes. Dejen de seguir buscando como hicieron con los chechenos en el 2008 y luego como invadieron una provincia ucraniana como es Crimea y luego infiltraron el Donbass. Así que digamos las cosas, yo entiendo que hay muchas historias de acuerdo a como muy bien decían ustedes, lo cuenta algo, pero siempre hay una mirada global de gente que puede discriminar todo eso. Y tiene suerte usted, Tatiana, de estar en Moscú y que la dejen hablar. Espero que no la manden a Siberia, todos la vamos a ir a buscar, la vamos a defender. Pedro, te hago esta consulta también que tiene que ver con esto que decía Tatiana sobre el presidente de Ucrania, este apoyo de Estados Unidos hacia el presidente. Es también una creencia, más allá de lo que dice Rusia, es una creencia a nivel global, es como un secreto a voces, si se quiere, que está llevándose a cabo desde hace muchísimo tiempo, que en realidad fue un presidente que, si bien fue elegido por el 75% de la población, de todas maneras tenía gran apoyo de Estados Unidos. ¿Vos cómo lo ves a esto? Bueno, de vuelta, es parte de la verdad, como todas partes de verdades. De vuelta, fue elegido, nadie obligó al pueblo ucraniano a elegir a Zelensky. Zelensky puede ser blanco, puede ser negro, te puede gustar o no te puede gustar. En rigor de la verdad, si a mí me decían, no hubiese quizás votado a Zelensky, yo soy argentino, voto aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente quizás no estaba lo suficientemente preparado para cosas como esta. Porque les recuerdo que Zelensky lo primero que hizo fue buscar
descongelar el conflicto, perdón, frizar completamente el conflicto en el Donbass. Hubo un intercambio de prisioneros muy importante y hubo unas negociaciones en Minsk, que nadie habla ahora de Minsk, pero se firmó un preacuerdo en Minsk que por supuesto Rusia incumplió absolutamente todo. Rusia dice Así que ustedes incumplieron. si usted, O sea, claro, esos bueno, son algunos sí, de los puntos, ¿viste? Que quizás vos haya decís. que buscar un tribunal, no, hay que buscar, claro, hay que buscar un tribunal imparcial, hay que buscar 3 personas o 5 o 7 personas de diferentes países para que, o quizás analistas, para que vean. Cada uno de nosotros va a tener nuestra versión, sobre todo Doctor, cuando tenemos familiares que están muriendo en este momento. Doctor, sabemos que se tiene que ir y le agradecemos por el tiempo que nos ha brindado, pero bueno, lo despedimos y le vamos a pedir a Tatiana que también responda. El tema es que usted no va a estar conectado en ese momento, no es lo habitual, pero si se quiere quedar escuchando, porque Tatiana también puede responder a esto que usted acaba de decir, no sé, como usted lo desee. Muchas gracias a ustedes por gracias, permitir señor Pedro. Nosotros difundir respetamos sus opiniones. las dos versiones. Muy bien, gracias Pedro. Bueno, ahora sí Tatiana, te escuchamos. Yo quisiera decir que no es necesario mandarme a Siberia porque yo soy de ahí, de Siberia. Soy siberiana, nací ahí, pero vivo en Moscú. Pero bueno, muchas gracias. Y bueno, nosotros también esperamos que todo eso se termine y bueno, que reine la conciencia, el entendimiento entre nuestros gobiernos de Zelensky, entre nuestro gobierno. Estamos esperando las negociaciones y esperamos que todo va a estar bien. Nosotros no queremos, no necesitamos esa guerra, como dicen que Rusia pretende los territorios, etcétera. Nosotros, miren nuestro territorio, nosotros no hacemos qué hacer con nuestro territorio. Es un problema para nosotros, ¿sí? Hay poca población, hay mucho territorio. ¿Para qué necesitamos Ucrania? No, eso, bueno, no lo necesitamos, perdón, Bueno, pero es verdad. Tatiana, desde algunos lugares del mundo, una de las cosas que se está, o que se baraja, diríamos, es que justamente Ucrania necesitaría una región, en este punto estamos hablando de la de Donbass, que tiene que ver con el carbón, que tiene que ver además también, más allá de que Ucrania no es un país fabulosamente rico, todo lo contrario, pero sí tiene mucho del sector agropecuario, mucha siembra, mucho cereal, que entonces también por ahí ayudaría a alguna parte. Ahora, vos no lo ves así, vos no ves que Rusia esté interesada en la región de Donbass justamente por el carbón o por los cultivos. En ningún caso, nosotros tenemos un montón de eso en nuestro territorio. Es que en Donbass viven históricamente los rusohablantes. Y los siempre, no sé, trataban de presionar, no sé, de ofender. Y bueno, últimamente especialmente, sí, estos 8 años, cuando todas las condiciones para la vida les cortaban. No sé, el gas, les cortaban el agua, no podían, los bombardeaban. Por eso es la gente. Mi abuela vive en la región de Moscú. En la región de Moscú hay muchos refugiados ahora, un montón. ¿Por qué estas personas no se quedaron ahí para luchar por Ucrania? Entonces, Sí, eso ellos ya se fueron. Sí. Ellos se Podemos fueron. responder, sí. Te agradecemos mucho este contacto a la distancia con C5N por compartir con nosotros también tu punto de vista. Es muy importante para que podamos entender un poco más. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a ustedes, cuídense mucho y no crean que nosotros somos diablos como nos pintan los medios de comunicación del occidente. Y muchas gracias a ustedes por tratar de entendernos, por escuchar. Y bueno, nosotros esperamos que todo va a estar bien, todos queremos eso. Muchas gracias. Tal cual, gracias Tatiana. Qué importante, ¿no? Lo que acaba de decir Melina también, porque todo siempre está visto desde la óptica de los Estados Unidos, ¿no? Como si aquí el país del norte que somete a América Latina a través de diferentes herramientas, por ejemplo Argentina y los condicionamientos con el Fondo Monetario Internacional, no tuviera absolutamente nada que ver, cuando aquí nomás, ¿no? Tan cerquita nuestro, en las Islas Malvinas,
con sus aliados de la OTAN, tiene una enorme base militar generada después de la guerra, de la cual se van a cumplir 40 años, ¿no?, en los próximos días. Es decir, siempre es como que tenemos la visión desde el soldado Ryan, ¿no?, desde la playa de Normandía y la invasión de los aliados, pero nunca del ejército ruso o de los héroes que lucharon en esa guerra también. Me llama ¿no? eso, por eso hacía tanto hincapié, más allá de la postura que uno pueda tener con el presidente ucraniano. Pero tanto, o sea, necesita Putin, por ejemplo, prestarle atención a Biden, o sea, o a Blinken. Y a Estados Unidos no le interesa nada esto, acá no tiene ningún tipo de interés económico, o sea, digo, la OTAN tampoco, ¿no? Claro, ¿entendés? Como que solamente quedamos en eso, ¿no? Sí, yo creo que esto es no sé si sí, es el fin del orden unipolar de posguerra fría. Estamos acostumbrados a que la única potencia hegemónica, reinante, que tiene la voz de todos, sea Estados Unidos. Sí. Ya lo sabemos, no hay ninguna historia nueva, está pasando desde el fin de la Guerra Fría. Ahora, ¿qué vemos? Vemos un surgimiento de nuevas potencias, China, el resurgimiento de Rusia. Entonces, este nuevo orden multipolar, obviamente, va a traer estas incertidumbres y, según la teoría de relaciones internacionales, esto va a llevar a más conflictos, porque es el más incierto de todos los órdenes que podríamos tener, porque si tenés una sola potencia regente, no te queda otra que quedarte con la potencia regente, porque es lo único que hay. El monopolio. Pero claro, cuando hay más opciones... Es lo que hay, dijo. Cuando hay más opciones... Que aparece China también ahora, ¿no? Por que eso. Hay otros jugadores importantes, ¿no? Son todos jugadores, hay muchos jugadores importantes, entonces por eso ahora se está hablando más de la visión de esta de Rusia, de las visiones de China, se estuvo dando mucha atención a lo que estaba diciendo China. Algunos decían que estaba apoyando a Zelensky, otros decían que estaba apoyando a Rusia. Yo creo que China la está jugando bastante bien hasta ahora. Pará, no lo adelantemos. Danos unos segunditos porque así podemos hablar de China después. Nos vamos a ir a Francia rápidamente porque ahí está Antonella Manes. Hola, Anto, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por estar acá y estamos en la